Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Aceite de coco para Alzheimer. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Bueno amigos, la comunidad científica ha estado en un estado así como de shock con ciertos estudios que han venido saliendo, han venido publicándose en los jornales de medicina, los jornales de investigación, relativo a las propiedades que tiene el aceite de coco para ayudar a esas personas que están padeciendo de Alzheimer, de demencia o de lo que llaman declive cognitivo, o sea que sus capacidades cognitivas, las capacidades de pensar, de discurrir, de decidir, de recordar, ¿no? Entonces, quiero hablarles de eso porque en verdad el Alzheimer está siendo una epidemia internacional, como nunca antes. Acá en el libro de diabetes, pues dediqué un capítulo entero en Diabetes sin Problemas a hablar de la relación estrecha que existe entre la diabetes y Alzheimer. De hecho, se sabe ya por estudios clínicos que se han publicado que los diabéticos tienen 9 veces más posibilidades de tener Alzheimer que las personas que no tienen diabetes. O sea que, atención, si usted tiene diabetes o prediabetes, lo próximo que viene por ahí es el Alzheimer y usted debe controlar su prediabetes, controlar su obesidad, controlar la diabetes para que evite el Alzheimer. De hecho, hay muchos médicos que ya le están llamando al Alzheimer, le llaman diabetes tipo 3. Es un tipo de diabetes del cerebro. Tiene resistencia a la insulina del cerebro. Y las placas que se forman, que luego llamamos Alzheimer, que va a hacer que la persona pierda su capacidad cognitiva, tiene todo que ver con los temas de glucosa alta, insulina alta, resistencia a la insulina en el cerebro. O sea que ya hay muchos médicos especialistas que están llamando al Alzheimer, le llaman diabetes tipo 3, es la diabetes del cerebro. Así que hay una relación directa. Ahora, fíjense, el tema aquí es que la condición de Alzheimer, pues no hay realmente ningún medicamento que la controle. Si usted mira 30 años atrás y trata de hacer memoria, se dará cuenta que hace 30 años atrás casi no se oía de eso de Alzheimer. Ahora es rara la familia que no tiene algún ser querido que está padeciendo de Alzheimer. O sea, que una buena parte de la población está perdiendo su facilidad, sus habilidades cognitivas, sus habilidades de pensar y caen en condiciones o de demencia o de Alzheimer, pero sobre todo con el tema del Alzheimer. Entonces, hay un doctor que aquellos de ustedes que lean inglés, voy a la pizarra un momentito para explicarles, aquellos de ustedes que lean inglés les recomiendo que busquen la información. El doctor se llama el doctor Bredesen. ¿Okay? El doctor Bredesen acaba de publicar un estudio de su estudio con 10 pacientes de problemas de Alzheimer y problemas cognitivos. Y cómo, sobre todo 8 de esos 10 mejoraron dramáticamente. Estoy hablando de personas que ya no se recordaban ni quiénes eran. ¿Me sigue? Que regresaron a la vida en tan corto tiempo como 7, 8 días, ¿no? De regresar a recordarse, a participar, a aumentar su comunicación y demás. Y lo que el doctor Bredesen estuvo utilizando para el estudio que acaba de publicar, si tiene la facilidad en internet, búsquese estudio, facilidad cognitiva, Alzheimer, Bredesen, y le va a salir la información, si tiene la facilidad de leer inglés. Básicamente lo que vi por este estudio, que es algo que yo he visto en la práctica de los Natural Slim y estuve escribiendo en el libro de diabetes, es esto, fíjense. Lo único que el doctor Bredesen estuvo utilizando para su estudio fue 2 cosas. Para devolverle a una persona su capacidad cognitiva y controlar el Alzheimer y la demencia, usó 2 cosas nada más. Uno, una dieta como la dieta muy parecida a la dieta 3x1, que es la dieta que se explica en el libro Diabetes sin Problemas y en el libro El Poder del Metabolismo. Es una dieta baja en carbohidratos refinados, más ensalada, más vegetales, más carne, más queso, más huevo, muchos jugos verdes, cosas de esas, pero evitando el exceso de pan, de harina, de arroz, de papa, de dulce, de maíz, ese tipo de cosas, ¿no? Así que él usó una dieta baja en carbohidratos. Y lo otro que utilizó es una dosis de aceite de coco. ¿Y por qué aceite de coco? Bueno, porque hay otros estudios que también usted los puede buscar,
si les gusta la literatura científica, hay estudios que demuestran que el aceite de coco contiene una sustancia que en inglés se llama MTC, que quiere decir Medium Chain Medium Chain Triglycerides, que quiere decir triglicéridos de cadena media, ¿no? Como el 60% del aceite de coco está hecho de MCT, que es triglicéridos de cadena media. Hay otros estudios que demuestran que según la persona aumenta su consumo de este aceite, MCT, que lo sacan del coco, le empieza a regresar la memoria y controla Alzheimer. Hay inclusive una doctora muy famosa que se llama la doctora Newport. Está mal escrito, mi inglés está mal escrito. Newport, la doctora Mary Newport. Esta doctora es una neuróloga, es alguien que se especializa en el tema de los nervios y tuvo el problema de que su propio esposo le dio Alzheimer. Al darle Alzheimer, empezó ella a utilizar los medicamentos que se recomiendan a ella como neuróloga al fin, pero vio que seguía deteriorando y rápidamente. Finalmente encontró un estudio donde hablaba de los triglicéridos de cadena media que tiene el aceite de coco y los resultados buenos que tenía. ¿Y qué hizo? Consiguió aceite de coco y empezó a darle un mínimo de 2 cucharadas al día. No 2 cucharitas, 2 cucharadas al día. En 5 días a ese señor le había vuelto la memoria completa. Y ahora ya se ha vuelto una proponente muy importante del tema de cómo el aceite de coco puede ayudar, ¿no? Así que básicamente, si usted tuviera una situación de alguien con Alzheimer, las cosas que más le van a ayudar son, habría que tener muy buena hidratación, que lo hizo el doctor Bredesen, o sea, suficiente agua. Nosotros usamos una fórmula que usted sabe que es el peso dividido por 16 si es en libras, igual a vasos de agua, o dividido por 7 si el peso es en kilogramos. Así que usted tiene buena hidratación, porque es importante para mejorar el metabolismo, que es lo que produce la energía. Una dieta baja en carbohidratos, como la dieta 3x1, para que no haya tanta glucosa, tanta resistencia a la insulina en el cerebro, que es lo que ya se está sabiendo que es la causa del Alzheimer, y aceite de coco, por un mínimo de 2 cucharadas al día. Estas 3 cosas, ¿no? Usted debe empezar a ver una mejoría, ¿no? Yo me ha entrado mucha esperanza en ver esta información de que ya está en la literatura clínica. Este tipo de información, los jornales de medicina no les gusta publicarla. No les gusta publicarla porque los que más propulsan y pagan a los jornales sus anuncios y demás, pues son las farmacéuticas. Y esto no vende medicamentos. Nosotros, por ejemplo, en Natural Slim, pues usamos un aceite de coco que es Coco Ten Plus, que lo que es aceite de coco orgánico, pero se le añade una enzima muy importante para el metabolismo que se llama CoQ10, que es una enzima japonesa, ¿no? Básicamente hemos visto opiniones de los miembros del sistema Natural Slim que estaban teniendo problemas ya cognitivos, que al empezar a usarlo no nos explicábamos por qué era, pensábamos que era el efecto en el metabolismo general, pero ahora viendo este estudio nos damos cuenta que efectivamente el aceite de coco hace la diferencia, ¿no? Así que básicamente, si quiere ayudar a un ser con Alzheimer, pues usted le pone buena hidratación, una dieta baja en carbohidratos, como la dieta 3x1 que se explica en el poder de metabolismo o en diabetes sin problemas, y aceite de coco un mínimo de 2 cucharadas al día. Y esto se los comento porque la verdad siempre triunfa.